Hola querida familia gatuna, bienvenidos al Gato Místico. Es un gusto saludarlos nuevamente. Hoy me encantaría contarles unas historias que he recopilado de Reddit y también una muy cercana. Estas historias tienen algo en común, y es que ocurrieron en el lugar que muchos consideramos el más seguro, aquel donde nos sentimos protegidos de todo lo malo. Pero ¿qué ocurre cuando en este lugar pasan sucesos extraños que amenazan con vulnerar nuestra integridad? ¿Cómo de un momento a otro nuestros hogares pasan de ser un lugar muy seguro a ser protagonistas de las siguientes historias terroríficas? Sin más que decir, iniciemos. No olvides suscribirte y dar like si te gusta este contenido. La sombra que regresó. La presencia en la habitación de mi abuelo. Esto me sucedió cuando yo tenía 5 años. En ese entonces todavía dormía con mis padres y no tenía habitación propia. Luego de un tiempo, mi padre limpió la vieja habitación de mi hermano y desde ese momento dormía ahí. Conforme pasaba el tiempo, algunas cosas extrañas pasaban en esa habitación. Muchas veces se veía una sombra pasar. No tenía forma ni rostro. A veces pasaba muy rápido o despacio. Durante la noche era fácil verla. Su contorno era el de un hombre encorvado, de edad avanzada. No tenía rostro, pero aún así podía sentir que me estaba mirando. Incluso a veces se me quedaba mirando un buen tiempo mientras dormía. No le decía nada a mis padres, ya que creía que era imaginación mía. Puesto que había empezado a dormir solo, probablemente mi mente de niño jugaba conmigo. Sin embargo, un día mientras almorzaba con mis padres y mis hermanos, les conté lo que me estaba pasando. Todos se quedaron en silencio, pues resulta que ellos también habían visto lo mismo que yo. Incluso mi hermano reveló que cuando él dormía en esa habitación le pasaba lo mismo. Fue extraño. La explicación vino de mis padres. Ellos me contaron que esa habitación le pertenecía a mi abuelo, quien falleció años antes de que yo naciera. Fue una sorpresa muy grande para un niño como yo. De primera me aterré, pero luego me calmé, pues como dicho ente no nos había lastimado nunca, no creí que fuera tan malo. Y como decía mi madre, él nos estaba cuidando. Publico esto porque ya tengo 22 años. Con el tiempo dejé de ver esas sombras. Creí que él ya no estaba y que había encontrado la paz. Sin embargo, hace unos días me tocó cuidar a mi sobrina de 5 años en la casa de mis padres. Mientras estaba con ella jugando, de repente veo de reojo una sombra pasar por esa misma puerta. No le tomé mucha importancia, pero mi sobrina estaba mirando fijamente aquella puerta. Le pregunté 2 veces qué le pasaba y no obtenía respuesta. A la tercera vez que le pregunté, me dijo: tengo miedo. Terminé por cerrar esa puerta para que mi sobrina se pudiera tranquilizar. Ahora me pregunto si este ente que está aquí es de mi abuelo. ¿Debería hacer algo? ¿Algún rito? ¿Algo religioso para que pueda descansar en paz? Sé que es difícil de creer, pero si mi sobrina vio lo mismo que yo vi desde niño, entonces no dudo que sí hay algo en esa habitación. Los misterios de la casa de mi abuelo. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo
levantarme y ver a uno de mis primos viendo al centro del cuarto, y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser de pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos seguían el camino hasta la entrada de la casa, y luego oímos cómo se abría y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y en el monitor de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi madre salió corriendo de aquel despacho y nos pidió ver que todo estuviera en orden, pero encontramos huellas de alguien descalzo justo al frente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir el frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, casualmente, me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa encontraron huesos de un adulto chaparro con partes del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizás fue un cholo iteca que murió durante ese episodio y que no se supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. La silueta del payaso. Misterios en la casa de la montaña. Este último relato ocurrió en Colombia, más específicamente en la ciudad de Bogotá, donde un pequeño niño tuvo que vivir 2 experiencias extrañas ocurridos en medio de la oscuridad y supuesta seguridad del hogar. Todo ocurrió cuando tenía unos 7 años de edad. Vivía en una casa que se encontraba encima de una montaña. No había muchas casas cerca, pocas luces iluminaban el lugar y en varias ocasiones nos tocaba estar bajo la luz de las velas. Realmente la noche para mí era fascinante. Desde mi casa podía ver a lo lejos las luces y las montañas, pero también me generaba una sensación de vacío, tristeza y soledad. Me encantaba, pero me aterraba a la vez. Además, que cerca de donde vivíamos había una montaña grande, totalmente oscura. Siempre me imaginaba que alguien o algo estaba allí, listo para saltar y atacarme. Una de esas noches, ya me encontraba en mi cama. El silencio se había apoderado del lugar. Ya toda mi familia estaba dormida, pero algo me inquietaba, algo evitaba que pudiera cerrar los ojos. Desde la ventana podría ver con perfección las oscuras líneas de aquella montaña. Intenté mirar para otro lado, enfocar mi mirada en otra parte, pero apenas desvié mi mirada, observé al frente mío una silueta que no tenía forma, pero a medida que intentaba agudizar mi vista, empecé a ver a una persona, a un hombre. Tenía forma de payaso, estaba a un lado de la pared. Yo estaba aterrado, no sabía qué hacer, si moverme o quedarme quieto. Me asustaba que aquel personaje supiera que estaba despierto. Permanecí inmóvil. Lo siguiente que pasó fue lo más extraño que jamás me ha pasado. De un momento a otro sentí que mi cama se estaba moviendo, dirigiéndose a donde estaba la pared al lado de aquella figura tan extraña. Pensé que iba a chocar contra esta, pero la atravesó y empecé a escuchar ruidos extraños como susurros. Nunca entendí qué decían,
Todo pasó muy rápido. Posteriormente volvió todo a su lugar. Ya no había nadie, ninguna silueta. La pared estaba intacta. Solo aquel silencio era el único testigo de lo que había sucedido. De grande, pienso que pudo haber sido un sueño muy vívido. Pero lo que no comprendo todavía es que la noche siguiente me encontraba hablando con un amigo fuera de la casa. Y en ese momento escuchamos un ruido en una de las tejas. Los dos volteamos a mirar a ese lugar y vi la misma silueta de aquel personaje que había visto la noche anterior. Nos estaba observando. Mi amigo y yo salimos corriendo, él a su casa y yo a la mía. Y al día siguiente él me contó que también había visto algo como un hombre. Al día de hoy ya no vivo por allá, pero recuerdo aquel suceso y la sensación de aquellas noches muy oscuras, llenas de ruidos extraños, donde el único lugar que creía seguro era mi casa. Pero desde aquel día supe que no había un lugar seguro. ¿Cuál de las siguientes historias fue la que más te llamó la atención? ¿Cuál llegó a erizarte del susto? Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue El Gato Místico.